Bueno, son de distintas índoles las propuestas. En primer lugar, creemos que el Senado es un ámbito demasiado cerrado y desconocido para la mayoría de los ciudadanos. Por eso una primera medida tiene que tender a abrir el Senado, que la gente sepa para qué sirve, para qué están los senadores, en qué proyectos están trabajando. O sea, abrirlo a la comunidad y a su vez poder recibir las sugerencias o las propuestas que tengan los propios ciudadanos, ¿no? En ese sentido también nos parecería muy saludable que el Senado trabaje de febrero a diciembre, o sea que las sesiones ordinarias sean más extensas que las actuales, por un lado porque es visto como que los senadores tienen unas vacaciones extremadamente largas con relación a otros trabajadores. Yo creo que el senador debe ser un trabajador más y por eso esta medida requeriría seguramente una modificación del reglamento interno del Senado. Pero un objetivo es ese, ¿no? Trabajar de febrero a diciembre. En cuanto a proyectos de ley, proyectos de ley que tenemos en elaboración o elaborados, también son, con el equipo que tenemos en el frente, son múltiples. Y en mi caso, que vengo de la salud, que soy médica, que con mi carrera en la salud pública, me interesa todo lo relacionado con la salud, y en particular hay un tema que es el tema de los medicamentos, que significan una parte muy elevada del presupuesto de las familias que deben pagar cuando alguien cae enfermo en la casa. Dado el elevado costo que tienen los medicamentos, y eso sabemos además que los medicamentos producidos por las multinacionales, los laboratorios multinacionales tienen un costo de producción muchísimo inferior al precio en que es vendido después ese medicamento al público. Como la mayoría de las obras sociales cubren una parte, en general no cubren el 100%, salvo que sean pacientes internados y demás, siempre sale del bolsillo del enfermo, encima que está enfermo, afrontar esos gastos. Entonces, ¿cómo hacemos para bajar el precio de los medicamentos? Producción estatal de los medicamentos. Eso ya existe en otras provincias, hay laboratorios especializados, nosotros tenemos en Salta personal capacitado en ese sentido, y no sería descabellado proponer que el Estado provincial instale y ponga a funcionar un laboratorio que produzca los esenciales y también las vacunas. O sea, ahora con el tema del coronavirus, si hubiéramos tenido capacidad para producir las propias o para reproducir algunas que hayan sido investigadas afuera, seguramente hubiéramos adelantado mucho el programa de vacunación. Bueno, son propuestas que creemos que pueden ser útiles para el paciente y que pueden significar que la salud pública trabaje mejor, que los medicamentos estén disponibles en forma gratuita para los pacientes de hospital y que sea mucho más barato para los pacientes que tienen que pagar una parte, si tienen obra social, por ejemplo. Claro, En propuestas concretas y propuestas viables, dice usted, claro, doctora Lapacet. Es importantísimo, ¿no?, que la propuesta sea viable, discúlpeme, que sea realista. Sí, uno puede elaborar una bellísima propuesta, un bellísimo proyecto de ley, pero si no tiene el aval de los demás senadores, de una mayoría dentro del Senado, va a quedar en eso, en un proyecto, no se va a aprobar. A veces hay proyectos muy buenos que ni siquiera llegan a ser tratados en el Senado. Así es. Entonces hay que pensar proyectos que puedan tener la aprobación, que sean tan lógicos, tan de sentido común aprobarlos, que no valgan las diferencias ideológicas ni de posturas políticas. Claro, y también la propuesta que estaba haciendo sobre medicamentos es bastante coherente porque tenemos una facultad de medicina, ahora en la Universidad Nacional de Salta, por ejemplo, y además, como para contar con laboratorios, grandes hospitales, y además tenemos muchos investigadores del CONICET acá en Salta, gente realmente muy valiosa a nivel intelectual y científico como para poder llevar a cabo
Le preguntábamos esto justamente porque al inicio del programa estábamos hablando sobre propuestas de algunos candidatos que no tienen un asidero real, ¿no? Hay gente que dice, no, vamos a darle curso, por ejemplo, incentivo a las pymes y vamos a habilitar la economía provincial. Pero ¿cómo van a hacer eso? O sea, si vas a ser diputado, ¿de qué forma vas a poder darle un impulso con este proyecto de ley solamente a toda la economía regional, ¿no? O sea, es como que es bastante complicado, o sea, se complejiza muchísimo la propuesta, digamos, y no tiene un justificativo real, por eso le preguntábamos en torno a... Sí, por eso yo me sitúo, me imagino estando, ocupando una banca en el Senado y con los pares que puede haber. Uno sabe que el Senado y la mayoría de los senadores son oficialistas, es un ámbito muy conservador, cerrado. Bueno, hay que ir abriéndolo de a poco, presentando cosas que sean lógicas, que claramente beneficien a la sociedad y que quede muy mal parado aquel que vote en contra, por ejemplo. Me imagino ese tipo de situaciones en que, bueno, uno tiene que pensar en eso. Si no es que uno va a sentarse en una banca perdido, ¿no? Pelea para imponer algunas medidas, seguro. Así es, y como usted lo decía, usted es del ámbito de salud, muy reconocida en ese ámbito, pero quería preguntarle cuál es su percepción en torno a la campaña de este año, que ha sido una campaña bastante fuera de lo común, tanto por la pandemia, como por la falta esa de contacto, ¿no? De caminar la calle, de estar con el vecino, de tener, por ejemplo, las internas obligatorias, abiertas y obligatorias. O sea, ha sido un cambio bastante dramático. ¿Cómo ha vivido usted esta campaña? Sí, la verdad es que es una campaña inusual, por lo que vos decías, ¿no? Por un lado la pandemia, por otro lado el crecimiento de los medios de comunicación y redes en todo lo que es difusión o conocimiento. Eso es algo que seguramente va a ir avanzando de a poco. En los países más desarrollados gran parte de las campañas se hacen por las redes. Nosotros hemos tratado de tener presencia en las redes también en ese sentido, pero no hemos abandonado la calle, ¿no? Hemos hecho recorridos en los barrios, manteniendo la distancia, siempre con barbijo, sin grandes aglomeraciones. Hemos hecho rastrillaje por varios barrios de la ciudad, y además uno tiene que escuchar a la gente, uno tiene que saber qué es lo que está sintiendo el vecino, el ciudadano, para hacer las propuestas que correspondan. Y no hay otro modo, hay que ir y presentarse y no hay otra forma. Así que eso lo hemos hecho. Lo que no va a hacer, hemos hecho, son los actos que se solían hacer de apertura, de cierre, donde sí hay se puede no estar respetando las normas, ¿no? Las normas sanitarias. Así que eso Así no. Y por otro lado me decías la falta de las PASO. Bueno, eso también es un elemento, un condimento distinto, porque es como que ha obligado a que las internas se resuelvan en las generales. Claro. La PASO en realidad son las primarias abiertas. No han existido en esta elección y bueno, ha tenido que armarse las listas resolviendo del mejor modo posible, por lo menos creemos en nuestro caso, las distintas listas que se han ido conformando. Sí, pero además yo creo, no sé cómo es su percepción en torno a este tema, pero creo que lleva a la confusión generalizada, ¿no? El hecho de no haber vivido una PASO, de no tener ya las listas concretas que uno va a votar, al tener mayor cantidad de listas, mayor cantidad de frentes, mayor cantidad de candidatos, ha hecho, y en medio de una pandemia, no sé, me parece que la ciudadanía está como confundida en torno a las listas, a los candidatos, a quién pertenecen. Me parece que sí, la cantidad de listas en las PASO del 2019 fue mayor que en esta elección general que vamos a afrontar el domingo. Lo que sí me parece que presta a confusión es la superposición
a pesar que están separadas, superposición de fechas y de actividades de las elecciones provinciales con relación a las elecciones nacionales. Nosotros habíamos pedido al Ejecutivo que unificara las elecciones, que fueran juntas las provinciales con las nacionales, a pesar que en las nacionales hay paso y en las provinciales no, pero igual se podría pensar en unificar. Porque pasa esto, que ya están definidas las listas de candidatos para las nacionales, pero lo que vamos a votar el domingo son las provinciales, y es como que la gente es probable, si a nosotros a veces nos cuesta por ahí ubicar, esta persona estaba aquí y ahora está allá, bueno, me imagino la gente que no está en el tema, que tiene otras preocupaciones en la cabeza, que bueno, va a llegar el domingo y según la encuesta que he escuchado, no hemos hecho ninguna nosotros por nuestra cuenta, va a haber alto grado de abstención, o sea, gente que no va a ir a votar lamentablemente, por un lado por la pandemia, por otro lado por esta sensación de confusión, me parece a mí, que no la tiene clara mucha gente, entonces va a optar por no ir a votar en muchos casos seguramente. Esperemos que los ciudadanos, la conciencia cívica de los ciudadanos sea lo que prime, ejerzan el derecho, porque es un derecho, es una obligación, pero sobre todo es un derecho ir a votar, y es la participación que tienen la mayoría cada 2 años en la vida institucional de la provincia y de la nación, ¿no? Así es, justamente le estaba por preguntar cuál era su percepción en torno a los distintos barrios que han ido recorriendo, ¿no? ¿Cuál es la postura de la gente? En parte ya lo contestó, que está bastante confundida, que hay gente que no va a ir a votar por la pandemia y por esta confusión, ¿no? ¿Usted cree que además de eso le podemos sumar como una cuotita de estas personas que creen que están del lado de la antipolítica porque están desilusionadas de las propuestas, desilusionadas de los candidatos, desilusionadas de lo que ven? También, yo creo sí que eso es un elemento más que pesa, sí, seguro. Y es que se ha desprestigiado tanto la política. Yo no digo que no haya políticos corruptos, políticos que usan el cargo para beneficio personal y no de la comunidad, pero todos somos iguales, o sea, no hay que meter a todos en la misma bolsa. Los interesados, los que consideremos que no sirve, que es inútil, esos son los que se benefician con la no participación de la gente. Entonces hay que hacer oídos sordos a esas campanas. Me parece que hay que seguir adelante. El ámbito donde podemos ejercer algún grado de participación es la elección que se da cada 2 años. Hay que aprovechar esa posibilidad y bueno, y votar lo más a conciencia posible. Sí, perfecto el mensaje, María. Tenés razón en el sentido de que hay gente que está desilusionada de la política y esperemos que revierta esa situación, ojalá. Ojalá. María, la dejo un ratito con mi colega Darío Yáñez, que seguramente tiene alguna consulta para hacerle. Darío, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes, doctora Lapacet. Pido disculpas porque tuve un problema técnico. Por un problema técnico, esto ocasionó que escuché la pregunta de Sandra Muñoz y su última respuesta. Y mi consulta tiene que ver con esto. Pido disculpas si es que a lo mejor ya ustedes la abordaron. Tiene que ver, lo comenté al comienzo del programa, lo comentamos junto con Sandra, acerca de, estamos a 5 días de las elecciones, a 2 de el cierre ya de la campaña, y a diferencia de otros años, no hay ningún clima electoral. Que generalmente lo hay, hasta hay, a veces hasta un clima de fiesta, en muchos sentidos, lo cual se lo merece. O sea, estamos en la fiesta de la democracia, como se solía decir. A su juicio, ¿a quién perjudica y a quién beneficia que haya un 50%
de asistencia a votar, o sea, un 50% de desinterés, de apatía y de desconocimiento. ¿Hay quien perjudica y a quién beneficia? Sí. Yo creo que la falta de interés y de participación en la política nos perjudica a todos. Algunos más que otros, pero en general es un daño que se le hace a la democracia, porque la opción que tiene el ciudadano cada 2 años de emitir su voto y castigar o premiar a uno u otro dirigente, eso es lamentablemente es la única participación que tenemos en general los ciudadanos que no están en política. Entonces, hasta tanto se creen otros mecanismos, como puede ser la consulta popular, como puede ser la revocatoria de mandatos, todos otros mecanismos de participación de la ciudadanía, hay que participar en lo que tenemos, que es cada 2 años emitir el voto. Que muchos ciudadanos han sido engañados por malos políticos, pero no todo, yo le decía recién a Sandra, no todos somos lo mismo, no hay que meter a todos en la misma bolsa. Me parece que el no participar sobre todo nos perjudica a todos, pero beneficia a los pequeños grupos, a la casta política que se eterniza en los cargos, porque claro, al hecho de que no se conozcan demasiado las listas de los que no son los apellidos tradicionales que están en todas las elecciones, eso hace que al final la gente vote por el que conoce y deje de lado a lo mejor una lista que puede ser mucho más brillante, conoce, y no se alcanza a conocer. Entonces siguen los mismos apellidos, las mismas familias, es una especie de casta, decimos nosotros, pues son familias como que 2, 3, 4 integrantes de la familia están metidos en política y ocupando cargos. O sea, nada sería que estén metidos. La cosa es que están ocupando cargos importantes. Entonces me parece que a eso sí los beneficia, que la gente no participa, el no te metas, los beneficia a los que se perpetúan en el poder. Y nos perjudica a los que, siendo nuevos, queremos ofrecer algo distinto. Particularmente coincido con usted, y hay gente que no solamente o no quiere ir a votar, o dice voy a votar en blanco, o dice voy a votar a cualquiera. La cuestión es la siguiente, que en el 2013 el voto castigo, porque así se lo denominó, permitió que entrasen 9 concejales del Partido Obrero al Consejo Deliberante. Y por primera vez, diputados. Una senadora por el Partido Obrero, que fue Gabriela Serrano. Hasta los diarios nacionales decían Salta, Tierra Gaucha y Trosca. Y lo decían en broma, por supuesto, pero la broma era bienvenida, pero se expresó, al menos la ciudadanía se expresó con ese voto castigo. Ahora, usted, por ejemplo, podría incluso convocar a decir, bueno, si vos tenés en bronca, si estás dolido, entonces expresalo en contra a lo mejor del oficialismo o de los que te parecen que son lo mismo, y votame a mí. ¿No le parece que a lo mejor sería un mensaje? Sí, bueno, en realidad lo estamos usando ese mensaje, no exactamente así como lo manifestas, pero al decir que somos más brutal la mía. Opositores, somos opositores al gobierno provincial, somos opositores al gobierno que hace Sáenz, porque consideramos que es la continuidad de los 12 años de Romero, de los 12 años de Urtubey. Ubicándonos desde el frente, desde la vereda del frente como opositores, estamos diciendo, si vos también sos opositor, si no te gustan las políticas que tenemos, venite para acá o busca otras alternativas. Nosotros nos presentamos en la medida que la discusión da en general con los vecinos como gente nueva en política. O sea, gente, en nuestras listas no hay candidatos que hayan sido legisladores anteriormente, ni concejales, ni tampoco funcionarios de ningún gobierno. Eso le asombra mucho a la gente, porque la mayoría de las listas son
figuritas repetidas, o sea, son apellidos que ya han estado, gente que ya está o ha estado o está actualmente ocupando cargos y que quieren permanecer viviendo a costa del Estado, y no siempre mostrando buenas gestiones, porque si mostraran buenas gestiones en los cargos que han ocupado, no habría problema, la gente los apoyaría, pero la gente sí está expresando un rechazo al statu quo, a cómo están las cosas. Así que sí, creemos que podemos ofrecer esa alternativa al votante, que exprese su bronca a través del apoyo a nuestro voto.